Empezamos con este tema de sucesiones y como vemos vamos a definir una sucesión como una colección ordenada de números de forma que tienen un primer elemento, cada número siempre tiene un número que va detrás y no hay un elemento final, no hay un último elemento, de forma que esta colección es infinita. Un ejemplo de sucesión podría ser, por ejemplo, esta colección de números que, como vemos, pues bueno, es el conjunto de los números naturales. Vemos que efectivamente tiene un primer número, que a cada número siempre hay un número que le sigue, y aquí colocamos los puntos suspensivos porque esto no acaba aquí, sino que los números seguirían. No lo podemos escribir todos por razones obvias, pero esto seguiría. Esta otra sucesión sería la sucesión de los números pares, y por ejemplo esta es una sucesión que así a primera vista no parece fácil saber cómo se está construyendo. En general, la forma de darle nombre o la notación a estas sucesiones es esta de aquí. Cada término, cada elemento de la sucesión lo vamos a designar por un A sub, un numerito, de forma que este numerito que ponemos aquí indica el orden del número en la sucesión. Por ejemplo, el término este A sub 7 significa que será el número que va en la posición séptima en nuestra sucesión. Por ejemplo, si ponemos aquí esta sucesión, el 5, 10, 15, 20, pues al término 30 lo vamos a llamar A sub 6 porque es el término que ocupa la posición 6 de nuestra colección, de nuestra sucesión. En general, si queremos escribir cómo sería la forma de un elemento cualquiera, nosotros aquí lo vamos a llamar término general y será este de aquí, lo colocamos aquí, será el término enésimo. En general, una posición cualquiera n. Este término general para cada sucesión tendrá una expresión diferente. Por ejemplo, para la sucesión de los números pares, vemos que, por ejemplo, este número de aquí, el 10, es el que ocupa la posición 1, 2, 3, 4, 5. Es lo que llamábamos antes A sub 5. Este de aquí es el que ocupa la posición 7. Sería A sub 7. Es decir, lo que está haciendo esta sucesión es, si vemos, es multiplicar el lugar que ocupa por 2. De esa forma obtenemos el número. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este de aquí es la posición 9, lo multiplica por 2 y le da el número que ocupa, que es el 18. Así que el término general de esta sucesión lo podemos escribir como A sub n, que es como denotaremos a todos los términos generales, igual a la posición n por 2, o 2 por n, que es como lo escribiremos. Bueno, pues ahora que ya conocemos lo que es una sucesión, vamos a ver que la podemos definir hasta de 3 formas diferentes. La primera de estas formas sería por extensión y es dando unos cuantos términos de esa sucesión. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. ¿De acuerdo? Esta sería la sucesión de los números pares. Como hemos visto, otra forma sería dar el término general. A sub n es igual a 2n. Si tenemos el término general, fijaos que podemos recuperar cualquier término de estos de arriba. Por ejemplo, ¿quién sería A sub 6? Pues A sub 6, según esta expresión, sería 2 por 6, es decir, el 12. De esta forma podríamos recuperar todos los números de la sucesión. Y la tercera forma es por recurrencia, que se trata de decir cómo conseguimos un número a partir del anterior o los anteriores. En este caso, el que está en la posición n más 1, es decir, un número cualquiera, por ejemplo este, el 12, se consigue a partir del que está en la posición n, es decir, del anterior, sumándole 2. Y eso ocurre con todos los términos de esta sucesión. Cada número es el anterior sumándole 2. ¿De acuerdo? Más 2 conseguimos el siguiente, más 2 el siguiente, etc. Eso sí, en este caso, si la damos por recurrencia, tenemos que decir de qué número empezamos.
Esta sucesión empieza en 2 y a partir de ahí le suma 2 a cada término para conseguir el siguiente. Estas serían las tres formas de dar una sucesión y bueno, en este ejemplo que hemos hecho es sencillo pasar de una forma a otra, pero en general no lo es tanto. Pasar de una de estas formas a las otras no es tanto. Podemos ver, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci se define de esta forma. Es decir, empezando los dos primeros términos es el 1 y el 1, y a partir de ahí cada término se consigue sumando los dos anteriores. Es decir, 1 más 1 da 2. 1 más 2 da 3. 2 más 3 da 5. Y de esta forma, cada término, como vemos aquí, se consigue sumando los dos anteriores. Esta sucesión en matemáticas es muy importante porque tiene muchas propiedades y a través de ella, por ejemplo, podemos recuperar el número de oro. Bueno, pues estas dos primeras formas de dar la sucesión son sencillas, pero si intentamos calcular el término general, tendríamos que recurrir pues a esta expresión de aquí. El término a sub n es todo esto, de forma que si yo sustituyo, por ejemplo, la n por 5, en toda esta expresión, pues conseguiré 1, 2, 3, 4, 5, conseguiré este número, que además coincide con el 5. Si sustituyo la n por 8, por ejemplo, pues me dará 21. Y de esta forma podemos conseguir, aunque no lo parezca, por el término general que tenemos aquí, podemos conseguir todos los términos de esta sucesión de Fibonacci. Por acabar con esta parte de la definición, ¿podríamos obtener el término general de estas tres sucesiones? Bueno, pues en la primera vemos que el numerador corresponde a los números naturales. Este es el que está en la posición 1, posición 2, posición 3, es decir, cada uno es su posición, con lo cual ese numerador es n. Y en el denominador, si vemos, está el siguiente, con lo cual en este caso el denominador es n más 1. En el caso de la segunda, el numerador es el mismo, con lo cual es n. Y en el denominador, estos números de aquí son exactamente el cuadrado del número que tienen en el numerador. Es decir, sería de esta forma. Esto se podría simplificar, ¿no? Y en la tercera, el numerador sigue siendo n. Y estos son los números que salían antes en algún ejemplo anterior, que así a priori no parece que tengan ninguna relación, pero si nos fijamos en la sucesión, en la segunda, la b, vemos que son siempre un número más, ¿no? Este es un número más que este es un número más que este, el 10 un número más que el 9, de forma que es lo que habíamos puesto más 1. De esta forma tendríamos el término general de estas tres sucesiones.